Bien, entonces vamos a empezar con el tema de momento de inercia corporal. Vamos a estudiar qué es realmente el momento de inercia y a qué nos referimos cuando hablamos de la relación que existe entre el momento de inercia y el cuerpo. Vemos entonces un primer concepto que nos dice cuando un cuerpo, en este caso cuando el cuerpo humano o un segmento humano se encuentra en descanso, se encuentra inmóvil o se encuentra desplazándose a una velocidad constante, entonces se habla de que se encuentra en un estado de reposo, ¿sí? Vamos a ponerlo entre comillas, dado que el término es bastante relativo, ¿no? La teoría de la relatividad nos dice que nos encontramos desplazando constantemente porque estamos en un sistema dinámico que es la Tierra. Y la Tierra realiza movimientos de rotación y traslación y como nosotros somos parte de la Tierra también estaríamos moviéndonos. Sin embargo, nosotros no nos vamos a ir a ese extremo y solo vamos a considerar lo que es el reposo como tal, lo que nosotros conocemos como reposo, que incluso habíamos visto una fórmula que nos decía que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ok, ¿qué más nos dice? Nos dice, este cuerpo se va a encontrar en reposo, nos dice, hasta que haya una fuerza que vaya a actuar sobre él. Mientras la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, entonces en ese caso no va a haber movimiento. Pero si nosotros encontramos que una fuerza va a actuar sobre un objeto, entonces el- este estado de reposo se va a modificar, se va a cambiar, el objeto va a adquirir cierta aceleración. Ahora, aquí estamos viendo que en el caso del cuerpo humano, esta fuerza puede ser interna o externa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de externa? Hablamos de, por ejemplo, deportes que involucran contacto humano, como el judo, quizás alguna disciplina de peleas, etcétera, donde la fuerza externa es otra persona, quizás que nos está empujando o que está ejerciendo cierto movimiento sobre nosotros y esa fuerza que imprime entonces hace que nosotros salgamos del estado de reposo. Otra cosa también puede ser, ¿qué se les ocurre a ustedes? Primero, pueden ponerle pausa y pensar en más ideas de fuerzas externas que podemos recibir. Por ejemplo, en el gimnasio, trabajamos con ciertas máquinas, etcétera, y esos pesos que nosotros vamos levantando o con los que vamos trabajando pueden resultar siendo una fuerza externa que haga mover nuestro cuerpo. Tenemos también, por otro lado, las fuerzas internas. ¿A qué nos referimos con las fuerzas internas? Nos referimos a aquellas fuerzas que son, em, básicamente, que son las fuerzas que están comandadas por nuestro sistema neuromotor. El cerebro dice, quiero agarrar ese objeto, esa manzana, lo que ustedes quieran. Entonces va a mandar señales hacia nuestros nervios y hacia nuestros músculos para realizar una acción. En este caso podríamos decir un movimiento de oposición con los dedos para poder levantar un objeto, ¿sí? Y así podemos encontrar distintos movimientos. En realidad, nuestro sistema neuromotor es el que va a comandar todos los movimientos. Es bastante interesante esta característica porque los objetos inanimados no pueden tener fuerzas internas que les ayuden a salir del estado de reposo, pero el cuerpo humano sí lo hace. ¿Para qué es tan importante esto de la inercia? Casi todo nuestro cuerpo se describe con movimientos de rotación y para eso tenemos que saber distintos parámetros, entre esos la inercia, ¿sí? La inercia nos va a ayudar a saber. Ahorita vamos a definir ya el concepto como tal, pero podemos decir es esa resistencia que existe al movimiento. Esto nos puede servir, por ejemplo, para optimizar algunas disciplinas deportivas, técnica en algunos movimientos o en procesos de rehabilitación, por ejemplo, para ver cómo está reaccionando el músculo, cuál es ese momento de inercia, si le cuesta moverse más al músculo o ya se puede mover, etcétera. Son datos que podemos nosotros estudiar a través de lo que es el momento de inercia o inercia. La inercia es una ley que ha sido instaurada por Newton, la ley que ya habíamos estado hablando, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a cero, la primera ley de Newton. Esta ley nos dice
que si nosotros no tenemos una fuerza que se aplique, el objeto va a seguir en reposo. Si la sumatoria de fuerzas, por otro lado, también nos da cero, entonces el objeto va a estar en reposo. Es la primera condición de equilibrio que hemos visto. Ahora, si nosotros, o bueno, si un objeto se encuentra en reposo y desea cambiar su estado a un estado de movimiento, aparece una resistencia a este cambio, es decir, al cambio que va de reposo al movimiento. Siempre va a existir una resistencia en mayor o menor magnitud. Esta resistencia al movimiento se conoce como inercia y en este caso más específicamente como inercia corporal, la resistencia a que el objeto cambie de estado, es decir, que pase de reposo a movimiento, ¿sí? No hemos visto hasta ahora una variable que nos pueda medir esto, esa oposición que existe de un cuerpo a cambiar de estado, de pasar de reposo al movimiento. En el caso del movimiento humano, para vencer esta resistencia se puede emplear fuerzas internas o externas, que es lo que habíamos visto, ¿no? Fuerzas internas como puede ser el sistema neuromotor o externas que puede ser una máquina, un objeto, una persona, etc. Entonces, veremos más allá un ejemplo que nos ayude a entender mejor qué es la inercia corporal. Estamos viendo acá una corredora que está en una pista de carreras. Se encuentra de cuclillas la corredora. Está esperando a que le digan en sus marcas, listos, fuera. En este caso, hagan de cuenta que va a sonar una alarma que le diga, ok, puedes empezar a correr, tu tiempo está corriendo, ¿sí? La corredora se está preparando de tal manera, ¿sí? Estamos viendo está en una posición un poco más levantada que las cuclillas, con las rodillas flexionadas, la cadera también está un poco flexionada, sus manos están apoyadas sobre la superficie, entonces una vez que suene la alarma, ella debería empezar a correr. Si tenemos aquí una cámara de precisión, a las 67 milésimas de segundo después de que ha sonado la alarma, ¿sí? Aquí estamos en el momento cero donde suena la alarma, pero a las 67 milésimas de segundo, la corredora sigue en la misma posición, no se ha movido. Fíjense, sigue en la misma posición. Es por esa inercia corporal. Le va a costar salir de ese estado de reposo en el que se encuentra. Entonces va a demorar cierto tiempo en salir de ese estado de reposo, esa oposición que existe al cambio de estado, es decir, pasar de reposo al movimiento que va a hacer empezar a correr. Bien, veremos las fórmulas. Las fórmulas para el momento de inercia son dos. La que estamos viendo acá es una fórmula que nos sirve para sistemas discretos, ¿sí? Para sistemas discretos. Mientras que la fórmula que estamos viendo a la derecha es para sistemas continuos. Para sistemas discretos tenemos un sistema que tiene distintas masas corporales o distintas partículas, ¿sí? Pero estas partículas se encuentran no completamente relacionadas. Podemos decir que las partículas forman parte del sistema, pero no están completamente relacionadas. No existe algo que relacione estas partículas. Cada una ocupa un espacio y eso es todo. Para eso entonces aplicamos esta fórmula. Vamos a borrar esto un minutito para que se note mejor. La inercia es igual a la sumatoria de todas esas masas que habíamos visto del sistema, de todas esas masas, respecto a sus respectivas distancias. Vamos a poner esto acá. Vamos a ver, acá tenemos el eje de rotación, ¿sí? Está en amarillo. Y las distancias respectivas que existan desde ese eje hasta esas masas nos van a dar el momento de inercia. Está en amarillo, otra vez repito. Tenemos ese punto en amarillo, es el eje de rotación, le pondremos. Sí, el eje de rotación. Y entonces,
cada distancia que exista respectivamente desde ese eje hasta cada masa, por ejemplo, para esta masa, tenemos masa, que es el peso de esa masa, por esa distancia que existe. Para la siguiente masa será esa masa, cuánto pesa esa masa, y la distancia al eje de rotación. Y así sucesivamente con cada una de las masas. Por otro lado, tenemos también los sistemas continuos. Tenemos una masa que es continua, ¿sí? Tiene una distribución de masa específica, pero es una masa continua. Para ese tipo de objetos se utiliza esta ecuación, la integral de esa masa al radio al cuadrado, y simplemente se integra. Donde I representa el momento de inercia o inercia, m es la masa de cada cuerpo, podemos ver en el sistema discreto, o puede ser m la masa del cuerpo en general. Luego tenemos RI, que es la distancia perpendicular en el que la masa está localizada, en realidad la distancia al eje de rotación, nada más. Luego tenemos lo siguiente. Nosotros vamos a hacer uso más que todo de esta de los sistemas discretos, porque el cuerpo no es un sistema continuo. Ok, si bien podríamos pensar que es una sola masa, pero no es una masa homogénea, ¿sí? Tenemos distintos segmentos, 14 segmentos para ser precisos. Cada segmento se representaría como un sistema discreto, ¿sí? Que va a guardar cierta distancia al eje de rotación, que puede ser nuestro centro de masa, etcétera. Pero hemos visto que el cuerpo no se entiende como una sola masa, como un solo cuerpo, sino como un sistema segmentado. Continuando, pasamos a ver un ejemplo de cálculo de momento de inercia. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que este es nuestro brazo y este es nuestro antebrazo, ¿sí? Tenemos al brazo y al antebrazo. Entonces, en la articulación se encuentra nuestro eje de rotación, ¿sí? Nuestro eje de rotación. ¿Y cómo vamos a hallar la inercia total? Tenemos dos masas, por tanto vamos a tener un sistema discreto. La inercia total va a ser igual a la sumatoria que existe de la masa por el radio al cuadrado, respectivamente para cada masa. En este caso tenemos una masa 1 por el radio 1, esa es la inercia 1. La inercia 2 va a ser igual a masa 2 por el radio 2, que es la inercia 2. Si sumamos estas dos inercias vamos a obtener la inercia total. Entonces, para cada masa estamos hallando su respectivo radio, ¿sí? Su respectiva distancia hasta o desde el eje articular hasta esa respectiva masa. Bien, ¿qué consideraciones deberíamos tener? Nos dice, entre mayor sea la masa corporal, mayor es la resistencia a la aceleración lineal, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? La inercia es igual, si lo anotamos en términos genéricos, a masa por el radio al cuadrado. Si tenemos una masa grande, entonces la inercia va a ser grande. ¿Y qué es la inercia? Es la resistencia al movimiento. En otras palabras, la resistencia a la aceleración. Esta consideración se va a ver distinguida, o sí, la podemos distinguir en dos tipos. Mayor resistencia a la aceleración lineal, si va a realizar un movimiento de traslación, como la corredora que va a correr simplemente en línea recta. Y el otro caso es igual, si la masa es muy grande, va a tener también resistencia a lo que es la aceleración angular, al movimiento circular, ¿sí? Si va a rotar. Por ejemplo, tenemos la articulación de la cadera que va a rotar. Entonces, si, por ejemplo, el muslo es muy pesado, si tenemos acumulada mucha grasa en el muslo, vamos a generar más masa. Entonces, a más masa va a ser más difícil rotar la cadera. El siguiente enunciado nos dice, la resistencia a la aceleración angular también depende de la distribución de masa relativa al eje de rotación, ¿sí? Si tenemos un sistema discreto, va a depender mucho de las masas que tenga cada una y el eje, ¿sí? El momento de inercia, por ejemplo, hagan de cuenta que tenemos un eje de rotación y una masa, ¿sí? Tenemos una masa que está localizada, vamos a decir, a 5 centímetros. Y vamos a tener el mismo sistema, la misma masa, pero está localizada le vamos a poner 20 centímetros.
Acá tenemos menos distancia, por tanto la inercia va a ser menor. Acá tenemos más distancia, por tanto la inercia va a ser mayor. No nos interesa tanto la masa en este caso, sino también lo que tiene que ver más allá de la masa es la distancia respectiva al eje de rotación. A menor distancia, menor inercia, ¿sí? Hay menor oposición al cambio de estado de reposo hacia movimiento, pero a mayor distancia sí hay un cambio, ¿sí? A mayor distancia va a haber mayor inercia también, mayor oposición al movimiento. El último nos dice, entre más cercana esté distribuida la masa al eje de rotación, más fácil es iniciar o parar la aceleración angular. La misma consideración 3, pero ahora no en estado de traslación, sino hagan de cuenta que nosotros queremos hacer rotar esto. Entonces, mientras más cerca esté al eje de rotación, menor inercia hay. Mientras más lejos esté la masa al eje de rotación, más oposición va a haber a la rotación. También deberíamos considerar algunos factores. Por ejemplo, el cuerpo humano, chicos, no tiene una densidad homogénea, ¿sí? De acuerdo a el segmento que estemos estudiando, va a tener cierta densidad de acuerdo al hueso, la cantidad de músculo, etcétera. Y eso no nos permite tomar esto como una masa homogénea. La siguiente consideración que ya hemos hablado, el cuerpo no es uno como tal, sino está segmentado, está separado. El cuerpo se lo va a estudiar como un sistema discreto, por eso. La siguiente consideración que podríamos tomar es que no tenemos figuras o no tenemos figuras geométricas, ¿sí? El cuerpo no está formado por figuras geométricas, no tenemos un cilindro, un redondo ni nada. ¿Por qué es tan importante esto de las figuras geométricas? Porque la inercia va a variar también de acuerdo a la figura geométrica, eso lo vamos a estudiar más adelante. Justo, tenemos esto, la inercia y las geometrías. Para cada geometría, chicos, existe un determinado momento de inercia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un cilindro que es continuo, entonces no vamos a poder utilizar la fórmula que involucraba sumatoria, sino la que vamos a utilizar es la que nos involucraba la integral de la masa por el radio al cuadrado por el diferencial de la masa. Entonces, para cada figura geométrica que tenga una respectiva densidad, vamos a tener distintas fórmulas. Acá estamos viendo la fórmula del cilindro, por ejemplo. Está girando acá el cilindro hueco alrededor de un centro. Este centro o este eje lo podemos tomar como un eje antero-posterior, por ejemplo, ¿sí? O si el cilindro se encuentra en otra disposición, puede ser un eje transversal, ¿sí? Si el cilindro se encontrara de esta manera y el eje es transversal. Acá estamos viendo otro caso donde el cilindro está girando, pero ahora respecto a un eje longitudinal que estamos viendo acá y tiene una fórmula distinta también. Y, por ejemplo, para una esfera que gira en un eje longitudinal también tenemos una determinada fórmula, que podría ser también, si lo entendemos de otra manera, un eje transversal, etcétera. Eso depende mucho de cómo se esté viendo la figura. Como nuestro cuerpo, chicos, es un sistema discreto, sería tremendamente difícil hallar el momento de inercia. Para eso nosotros lo que hacemos es asociar o ver similitudes entre los segmentos y las formas. Por ejemplo, a los muslos, a los brazos, a los antebrazos los podemos relacionar con un cilindro. A la cabeza la podemos relacionar con una esfera, ¿sí? De manera que sea más fácil para nosotros hallar el momento de inercia. Pero, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar herramientas también o medidas antropométricas, que vamos a ver también más adelante. Hablemos del teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Si, por ejemplo, tenemos este eje de rotación respecto al centro de masa, entonces es bien fácil de calcular, utilizamos las fórmulas que ya hemos visto. Pero ¿qué pasa si tenemos otro eje, que es un eje que está alejado? Entonces, acá se ha generado una distancia h respecto al centro de masa y ese eje, ¿sí? Para eso utilizamos esta fórmula. Vamos a tener la inercia respecto al centro de masa más esa masa que existe de ese cuerpo que estamos analizando por la distancia que tenemos entre el centro de masa y ese otro eje elevado al cuadrado.
¿sí? Donde y eje es la inercia, pero respecto al eje de rotación. Esa inercia va a estar dada por la inercia respecto al centro de masa, más la masa que existe de ese sistema, de ese cuerpo que estamos estudiando, por la distancia entre los ejes considerados. Ojo que los ejes deben ser paralelos para utilizar este teorema. Veamos un ejemplo. Una persona de 80 kilogramos realiza una flexión de cadera. El muslo mide 44 centímetros. Dice. Entonces tenemos una persona está realizando una flexión de cadera, ¿sí? Tenemos aquí el pie, por ejemplo, pero esta persona está flexionando su cadera. La distancia o la longitud del muslo es igual a 44 centímetros. Y nos dice, halla el momento de inercia del muslo rotando alrededor de la cadera. Ahora, una cosa, chicos. Tenemos dos ejes y eso hay que ponerlo bien claro. Uno es la cadera y el otro eje podría ser la rodilla. En este caso está rotando alrededor de ¿qué? De la cadera. Ese es el eje proximal. Por favor, eso ya vayamos teniendo bien en claro. Estamos hablando del eje proximal, ¿sí? Vamos a considerar entonces si nos dice ubicación del radio de giro cuando el segmento gira respecto a, tenemos aquí esta tablita antropométrica, vamos a considerar el eje proximal. Si fuera el distal sería alrededor de la rodilla. Inciso A, usando el radio de giro, es decir, vamos a utilizar esta partecita de la tabla para el inciso A. Y el segundo es hallar también el momento de inercia, pero ahora usando el teorema de Steiner o de Steiner, donde tenemos un eje que está desplazado respecto al eje del centro de gravedad. Entonces veremos cómo vamos a solucionar esto. Para el inciso A nos dice, tenemos estas medidas. Hemos dicho que vamos a utilizar nosotros. Vamos a utilizar el eje proximal. Si nosotros multiplicamos la longitud de la cadera, que es 44 centímetros, por este porcentaje, que es 54%, entonces vamos a obtener la ubicación del radio de giro para ese segmento. ¿Respecto a qué? Respecto a la articulación o al eje de giro proximal, en este caso respecto a la cadera. ¿Cuál es ese valor? 54%. Entonces, vamos a tener 40. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula nos dice la inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado. Para el inciso A, estamos utilizando la fórmula del eje de giro, que es ese. Vamos a tener la masa del muslo. ¿Cómo podemos hallar la masa del muslo? Acá nos decía que la persona pesa 80 kilos, pero ¿cómo podemos saber cuánto de esos 80 kilos representa la masa del muslo? Para el segmento del muslo dice que el 10% de la masa total corporal es igual al muslo. Entonces, tenemos que multiplicar el peso de la persona por ese 10% para hallar cuánto pesa el muslo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que pese 50 kilos, su muslo va a pesar 5 kilos cada muslo, ¿sí? Si sabemos que el 10% de toda la masa total equivale a la masa del muslo. Entonces eso estamos haciendo acá. Tenemos 0.1 por 80 kilogramos. 0.1 porque es el 10% de 80 kilogramos. Eso representa a la masa. ¿Y cómo vamos a hallar el radio al cuadrado? El radio va a ser igual a lo que ya habíamos visto. La longitud, que son 0.44 metros o 44 centímetros, por esta medida que habíamos visto. Si esta longitud la multiplicamos por 54%, vamos a obtener el eje de giro respecto a la articulación proximal, respecto a la cadera. Entonces hay que multiplicar por 54%. La masa por el radio elevado al cuadrado nos da un momento de inercia igual a, lo vamos a marcar en azul, 0.45 kilogramos metro cuadrado. Ojo que la inercia, la masa está en kilogramos y el radio en metro. Entonces, la unidad va a ser kilogramos metro cuadrado. Para el inciso B tenemos el teorema de Steiner, donde nos dice tomar en cuenta la inercia del muslo respecto al centro de gravedad.
Entonces ya no lo vamos a tomar respecto al eje proximal, sino respecto al centro de gravedad. ¿Cuánto había sido en porcentaje? 32%. Entonces multiplicamos la longitud de la cadera por ahora el centro de gravedad, que será 0.32 por la longitud, que es 0.44 metros. ¿Y cómo hallamos la masa del muslo? Lo que ya habíamos hecho anteriormente, repetimos esto, 0.1 por 0.8 kilogramos. El peso del muslo no va a variar respecto al centro de gravedad. El peso del muslo, según esta tabla antropométrica, habíamos visto que es el 10% del peso. Estamos haciendo eso. 0.1 por 0.8 kilogramos, por 80 kilogramos, perdón. Y ya tenemos entonces la primera parte de la fórmula del teorema de Steiner. Nos falta finalmente verificar la segunda parte que nos dice la masa. ¿Cuál es la masa? La masa del muslo 0.1 por 80 kilogramos. Solamente repetimos ese cálculo. Por la distancia que existe desde el eje que se está tomando hasta el centro de gravedad. ¿Cómo podemos hallar eso? Sabemos que el muslo mide 44 centímetros, pero ¿cómo podemos saber la distancia respecto a ese eje de giro que tenemos? La pregunta es la siguiente. Nosotros estamos considerando el eje proximal o distal de la cadera. Vamos a la anterior gráfica. Este es el muslo. Tenemos dos ejes, el proximal y el eje distal. Estábamos considerando siempre el eje proximal. Por tanto, la distancia al centro de gravedad se va a considerar para el eje proximal. En este caso tendremos entonces 0.44 metros que mide el muslo por la distancia proximal, que es 43.3, que eso será en porcentaje 0.43. ¿Cuál había sido la distancia del muslo al centro de gravedad? Esa distancia proximal es 0.19 metros, que es lo que reemplazamos acá. Entonces, reemplazando nuestros datos, el momento de inercia, ¿vale? Lo voy a anotar en azul también, 0.45 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? Lo que valía también el inciso A. Tanto el inciso A como el inciso B nos devuelven el mismo dato. Ambos miden o ambos nos devuelven un momento de inercia de 0.45 kilogramos por metro cuadrado. Continuamos. El momento de inercia, chicos, ya tenemos tablas antropométricas que nos calculan. Si una persona gira alrededor de su eje longitudinal, el momento de inercia va desde 1 a 1.2 kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? Si una persona gira respecto al eje longitudinal, pero con sus brazos extendidos, ¿qué estamos diciendo? Que respecto al eje de rotación, el radio está creciendo, ¿no? Tenemos un radio más grande. Entonces, si el radio es más grande, también la inercia es más grande. Estamos viendo que es más grande acá la inercia que cuando la persona está con los brazos en una posición anatómica, ¿sí? Acá estamos viendo que si una persona gira en base al eje antero-posterior, entonces ese momento de inercia es de 12 a 15 kilogramos. ¿Por qué tan grande? Porque el radio también es más grande, ¿sí? El radio podemos decir, desde la punta de la cabeza, le diremos desde el punto más extremo de la cabeza hasta el eje antero-posterior, ya tiene un radio más grande, ¿sí? En el eje transversal, si gira esa persona, también es el ejemplo de las canchitas, ¿no? Entonces, la inercia va de 10.5 a 13 kilogramos. Pero fíjense, si gira en el eje transversal en una posición agrupada, es decir, que está acercando al centro de gravedad o al eje de rotación los miembros de su cuerpo, fíjense que el radio es menor. En este caso, el radio es menor que al radio que presenta cuando está en una posición donde no está agrupando, en una posición, le diremos, de extensión. En este primer caso, el radio es mayor al radio de la posición agrupada. Si el radio es menor, por tanto, la inercia también va a ser menor que el anterior caso. Es menor. La inercia, ¿por qué? Porque está agrupando sus miembros. Acá tenemos otro ejemplo también donde la inercia es de 3.5 kilogramos. En este otro ejemplo, cuando está estirando sus brazos, la inercia va a subir porque el radio también es mayor en este caso que en este caso. El radio acá es mayor. Por tanto, es de 6.5
vamos a ver el dato, 6.5 metros al cuadrado, ¿sí? 6.5 metros al cuadrado porque el radio es mayor. Acá fíjense cuánto radio tenemos respecto al eje de rotación. Toda la longitud del cuerpo, toda la altura, representa entonces ese radio. Fíjense lo grande que llegaría a ser. Aquí la inercia de masa es de 83 kilogramos metro cuadrado. Y si realiza un giro respecto al eje transversal, justo al centro del cuerpo, entonces el radio se divide a la mitad y la inercia va a ser igual a 15 kilogramos metro cuadrado. Otros ejemplos más que tenemos acá, si el eje de rotación es este de acá, que podría ser un eje transversal, si estamos viendo en nuestra vista sagital o lateral, la inercia es de 19.8 kilogramos metro cuadrado. Si está realizando una posición agrupada en el mismo eje transversal, su centro de masa está más o menos por acá y el radio disminuye, ¿no? Que respecto a este otro caso. En este otro caso, donde está todavía más flexionada sus rodillas y todo, la inercia es menor. Podemos ver cómo la inercia va cambiando respecto a el radio también. A mayor radio, mayor inercia. A un radio intermedio hay una inercia intermedia y a un menor radio hay una menor inercia, ¿no? Acá tenemos esta inercia es mayor a una inercia con un radio intermedio y esta inercia con radio intermedio todavía es mayor si nosotros seguimos agrupando nuestras articulaciones o todos nuestros miembros del cuerpo. La inercia y el radio de giro. ¿Por qué en este caso esto tiene menos inercia y esto tiene más inercia? Vamos a hacer el análisis. Si la masa está... Ok, tenemos la mayor masa que es 20 kilogramos, pero a un radio chiquitito. Entonces esta inercia va a ser chiquitita también. Pero en este otro caso, la masa está al final y el radio es el máximo. Entonces la inercia va a ser mayor acá que en el otro caso donde el radio era pequeño. En la masa de 10 kilogramos esto no va a variar porque en ambos casos está al mismo lado, pero la inercia acá de 5 kilogramos es una pequeña masa, pero a un radio grande. Aún así, podemos decir que porque la masa es pequeña, la inercia va a seguir siendo chiquitita. En este caso, igual, la inercia es pequeña porque la masa y el radio son pequeños. ¿Dónde va a estar? Si hacemos el cálculo, por ejemplo, si nosotros nos damos datos, esta masa grande que pesa 20 kilogramos, al haber estado a una distancia tan pequeñita respecto del eje de rotación, ha hecho que disminuya este dato. Mientras tanto, acá como la inercia, la masa más grande estaba a una distancia más grande también, la inercia era más grande. Por tanto, la inercia total va a ser mayor en este caso que en este caso donde la inercia está antes del eje de rotación. Continuamos entonces, inercia y radio de giro. Tenemos acá nuestro radio de giro y fíjense, como la persona está extendiendo los brazos, tenemos un mayor radio. En este caso, la persona está juntando los miembros, está en una posición agrupada, es menor radio. Entonces, a mayor radio, mayor inercia también. A menor radio, menos inercia. La inercia y el radio de giro. El torque también se define como la inercia por la aceleración angular. Si nosotros queremos mantener a lo largo de estas tres posiciones el mismo torque, no queremos que varíe, tenemos que hacer que varíe tanto la inercia como la aceleración angular. Aquí en este caso estamos viendo, por ejemplo, que la inercia es chiquitita porque estamos agrupando los miembros, ¿sí? Estamos flexionando. Por tanto, si la inercia es chiquitita, vamos a tener que compensar con una gran aceleración angular, ¿sí? En este otro caso, ya no estamos agrupando tanto nuestra pierna. En este caso está un poco más extendida, a pesar de que hay una flexión. Tenemos una inercia intermedia. Por tanto, también la aceleración angular va a ser una aceleración intermedia para mantener el torque. Y en este caso, donde ya está flexionada la pierna, entonces la inercia es grande. Y en este caso, la aceleración angular va a tener que ser chiquitita para mantener el torque. Esa es la relación que va a existir entre inercia y aceleración angular si nosotros deseamos mantener ese giro como tal en la articulación de la cadera respecto a los segmentos de la pierna, entrepierna y los pies. Finalmente nos queda esta pregunta. Les hago ahora la pregunta a ustedes, les toca a ustedes.
¿Qué función cumple la varilla que sujetan los equilibristas al caminar sobre la cuerda? Hemos visto que usualmente manejan una varilla, ¿no? Y esta varilla, no sé si ustedes han visto videos o imágenes, siempre se va a doblar hacia abajo, ¿sí? No es una varilla recta, sino es una varilla en este sentido. ¿Por qué será así? ¿Por qué será que esta varilla se va a doblar así? ¿Y por qué el equilibrista tiene que manejar esta varilla? Ojo que en este caso el eje de rotación es la cuerda. Entonces, si la persona se cae, va a girar en este sentido respecto a la cuerda. ¿Sí? Todos esos datos les van a ayudar a pensar. Si alguien, algún voluntario, pudiera encontrar la respuesta y compartirla con los demás compañeros a través del grupo de WhatsApp, sería excelente. Entonces, pero sí les pido a todos que vayan pensando en eso y hagan sus investigaciones al respecto. Con esto acabamos esta parte de inercia corporal. Cualquier duda que quede la pueden realizar a través del grupo de WhatsApp o vía inbox. Tengan un buen día o tarde o noche respecto al momento en el que lo están viendo. Nos vemos, chicos.